Lo primero, digamos, que me gustaría marcar es que hemos planteado el desafío de desarrollar una reflexión que tenga como característica una deliberación racional. Y esto indica incrementar la capacidad de escucharnos, de poner argumentos en la mesa, de contrastar visiones respecto de la realidad en un contexto de respeto y donde la convergencia sea posible. Eso significa que en los distintos temas que estamos abordando buscamos nuevas perspectivas que permitan abrir posibilidades de acción y que integren distintos intereses desde el punto de vista de posibilidades transformadoras. En ese contexto, el abordaje del litio es en realidad el caso particular de una discusión mayor que tiene que ver con el lugar que ocupan los recursos naturales desde el punto de vista del financiamiento de las opciones de desarrollo del país, en particular las discusiones asociadas a cómo logramos tener mayores niveles de agregación de valor y cómo somos capaces de integrar más inteligencia a las actividades productivas sustentadas por los recursos naturales. En ese sentido, ni siquiera hablamos solo de renta en el ámbito minero, sino que también es válido hablarla en el agua, en la tierra, en distintos tipos de recursos. Desde esa perspectiva, le hemos solicitado a 3 personalidades que nos abran sus perspectivas asociadas al tema. La senadora Yanna Proboste, presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, que nos cuenta un poco de qué manera está planteada la deliberación a nivel político, parlamentario, cómo se discuten este tipo de temas y cuál es la visión particular que tiene ella en relación a los temas planteados. Le hemos pedido a Eduardo Vitrán que nos cuente su perspectiva a propósito de cómo considera debe ser capturada la renta desde el punto de vista del interés general, los medios a través de los cuales puede ser logrado y de qué manera este mecanismo opera incentivando y propiciando el desarrollo. Le hemos pedido a don Roberto Mayorga que nos haga una visión de cuál es la forma en que él concibe que ha sido tratado este tema desde el punto de vista de los procesamientos que se han dado en relación, digamos, particularmente en el caso del litio, en relación a los contratos de explotación, digamos, que se han suscrito, las modificaciones del contrato de SQM, el contrato de Albert Marle, etcétera. Y Ignacio Moreno, que acaba de entrar, digamos, siempre lo hace, el momento que uno va a hablar de él, él llega. Entonces, a Ignacio Moreno le hemos pedido una aproximación económico-política a propósito, digamos, de cuáles son las limitaciones que tienen los mecanismos para poder alcanzar la captura de la renta, de manera de tener una imagen de cómo se combina la voluntad en una dirección con la eficacia en esa dirección. Vamos a proceder de la siguiente manera desde el punto de vista de la deliberación. Lo primero será una intervención de aproximadamente 25 o 30 minutos, digamos, de cada uno de los panelistas. Esto es en el siguiente orden. La senadora Yanna Proboste primero, interviene luego el senador Vitrán, con posterioridad... ¡Pah! ¡Todavía no! ¡Todavía no! Cierto, todavía no. El profesor Roberto Mayorga y finalmente va a intervenir don Ignacio Moreno, ex subsecretario de Minería. Con posterioridad a eso van a disponer de 5 minutos para un intercambio directo, preguntas o comentarios a propósito de lo que escucharon en las otras presentaciones. E inmediatamente después de eso vamos a abrir el micrófono de manera de disponer de oportunidad de preguntas o algún comentario de parte de los asistentes. Queremos que no nos ocurra lo que nos pasó la primera vez que hicimos un intercambio con exponentes muy interesantes y luego no tuvimos tiempo a poder consultar, debatir, etc. Entonces, la idea es que esto abra un camino de intercambio, reflexión, siempre manejándonos en el terreno de que somos personas que estamos buscando el interés general y que estamos, por lo tanto, intercambiando y deliberando en un contexto de respeto profundo. Sin más, me gustaría darle la palabra a la senadora Yanna Proboste, que haga uso de la palabra de acuerdo al programa. Hay algunas diferencias entre Jaime y yo. Le quedó muy abajo también. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer de manera muy especial a Humberto Buroto, a Jaime Bravo y a través de ellos a todos quienes forman parte
de la Corporación Nuevo Chile es Posible, por invitarnos a participar y a colaborar en esta iniciativa. Y felicitarlos porque también esto nos permite, hace algunos días estábamos en Diego de Almagro, el lunes 26, junto en una convocatoria conjunta entre nuestra oficina parlamentaria, el alcalde de Diego de Almagro, el presidente del Consejo Regional, abordando también estos temas de cómo acercamos a la comunidad y cómo vamos generando un debate abierto, participativo, en la cual invitamos a empresas que tienen derechos, pertenencias de litio en la zona, particularmente a dos, Codelco y Albemarle. Llegó solo la segunda a exponer, que es algo que, por cierto, agradecemos porque creemos que esto debe ser un debate que se tiene que hacer de cara a la ciudadanía. Y nos parece que el momento histórico que vivimos requiere también de acción, pero sobre todo de una reflexión fundada y de una reflexión a partir de lo que hemos sido capaces de hacer y de aprender de los errores que se han ido generando en esta materia. Cuando pareciera que el discurso dominante permea todas las esferas de la sociedad, transformándose casi en un único discurso, intentar abrir estos espacios de diálogo, de conversación, nos hace también tener una esperanza en que sea la colaboración y el diálogo los elementos que funden nuestra relación en la sociedad. Y lo digo a propósito de una situación de la cual tampoco puedo abstraerme, porque tiene que ver cómo somos capaces de generar una relación en un territorio entre nuestras comunidades y nuestros recursos naturales. Y en eso se funda buena parte de lo que hoy día nos ocupa y nos enluta a partir de lo vivido en la comunidad de Ercilla, Temu y Coycuy. Para los humanistas, reivindicar que el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo y que la colaboración es claramente una alternativa real a la competencia y que el respeto es la única manera de que las personas puedan convivir en paz, alcanzar la libertad verdadera y una vida feliz, es realmente muy importante y algo que uno lo puede hacer en todos los espacios. Lo dijimos con mucha claridad hace un par de semanas atrás cuando se intentaba transgredir el Estado de Derecho y, por cierto, impedir un proceso justo para los estudiantes. Lo decimos hoy también a propósito de la discusión del litio, en cómo somos capaces de reivindicar el que se pueda convivir en paz, alcanzar una libertad verdadera, duradera, y en donde el diálogo sea lo que se funda en nuestras relaciones. Y por eso, para nosotros, teoría y práctica, acción y reflexión deben ir siempre de la mano. Entonces, reitero mis felicitaciones a la corporación por este espacio que nos permite encontrarnos a quienes estamos a lo mejor en espacios distintos, pero con un compromiso único. Y permítame además tomarme una especial licencia de saludar con mucho cariño a quienes vienen de distintas asociaciones mineras, a la Coordinadora de Defensa de la Pequeña Minería, que en el día de hoy se encuentra con nosotros tras haber participado en la Comisión de Minería del Senado y en el día de hoy de ir a hacer una breve pero intensa manifestación en el frontis del Palacio de la Moneda y posteriormente entregar una carta al propio presidente de la República, y nos sentimos muy gratos que hoy día también estén acompañando este diálogo. El litio, lo decía Humberto al comienzo de sus palabras, pertenece al Estado de Chile. Y por este solo hecho hay dos obligaciones esenciales que debemos ser capaces de asumir con la mayor de las diligencias, pero también con la más firme de las convicciones, ya que las rentas, que es el propósito de este encuentro, que provengan del litio para nuestro país, dependerán en el mediano y en el largo plazo del cumplimiento de lo que seamos capaces de establecer, no solo en los contratos de arrendamiento de las pertenencias, sino también a la creatividad que cada uno de nosotros pueda desplegar en el propósito de poder avanzar en garantizar en que hoy día un recurso natural
que es estratégico para el país, se mantenga en aquello. A propósito de una intervención de hace pocos días atrás del secretario de Estado en esta materia, que señalaba en que ya no era un mineral estratégico porque se pensaba en que el litio era un mineral estratégico porque se utilizaba para la fabricación de bombas. Y entonces uno dice, esta es una reflexión bien importante, porque para algunos el valor estratégico puede estar solo en ese ámbito, pero es, por cierto, muy reducido. Para nosotros es y seguirá siendo un mineral estratégico porque debe y tiene que permitir el desarrollo de nuestras comunidades. Y ese es el valor que hoy día nosotros le asignamos a un recurso de todos los chilenos. Cuidar nuestros salares mediante su explotación sustentable debe y tiene que ser también una de nuestras preocupaciones, porque a juzgar por lo que está ocurriendo en el salar de Atacama, no lo estamos haciendo bien. Hemos recibido a las comunidades de San Pedro de Atacama, hemos estado en nuestras tareas anteriores como diputada en el propio salar y claramente tenemos ahí un foco de preocupación y de riesgo. Ajustar la acción del Estado a la política nacional del litio, a la gobernanza de los salares, definida el año 2015 por la Comisión Nacional del Litio, porque parte importante del futuro del país está fundada en lo que hagamos con el desarrollo de la industria del litio. ¿Qué es lo que para nosotros, quienes formamos también nuestro equipo en la oficina parlamentaria, cuidar nuestros salares, avanzar en sustentabilidad ambiental de los proyectos de explotación y desarrollo del litio debe constituir un pilar muy importante en esta conversación? Porque quienes hemos tenido la posibilidad de nacer en regiones en donde los salares forman parte de nuestra cultura, entendemos y reconocemos que son ecosistemas frágiles y por lo tanto cualquier intervención que experimente en algún punto no afecta solo a ese punto, sino que significa que se interviene el salar en su totalidad y además los salares son ecosistemas que están interconectados y por lo tanto lo que uno haga en un lugar tiene sin duda consecuencias en otro. Y por eso que nosotros sostenemos en que el salar completo es un ser vivo y hoy día está vivo y depende de nosotros mantener esa condición. El salar de Atacama, por ejemplo, es una sola cuenca y su intervención por distintos proyectos la afecta. Pero ¿sabemos si su explotación es sustentable? Tiendo a pensar que no, por el camino que vamos y a partir de la descripción que me voy a permitir compartir con cada uno de ustedes. En este salar se llevan adelante distintos proyectos. En la explotación del litio están en ejecución los proyectos de SQM, Albemarle. A esto se suman también los proyectos de BHP en Minera Escondida, Minera Saldívar, que utilizan sus aguas subterráneas para la explotación del cobre. Existen otros proyectos autorizados, pero que aún no han intervenido aguas subterráneas del salar. Hace poco tiempo nos encontramos en estos mismos pasillos con uno de los miembros de la Comisión Chilena de Energía Nuclear a propósito de una solicitud que había hecho hace poco una empresa en el salar de Atacama. Y cuando uno pregunta cuáles son los mecanismos mediante los cuales la Comisión Chilena de Energía Nuclear acepta o rechaza solicitudes, claramente ahí surge la primera luz de alerta en que es necesario avanzar en instrumentos homogéneos y además con una administración y un control real por parte del Estado. Sabemos que la obtención del litio, digamos del carbonato de litio y los subproductos más otras sales, tanto como potasio, sulfato, boro, surge a partir de un proceso de bombeo del agua subterránea, muy salada, la salmuera, y la posterior evaporación secuencial en piscinas que se han construido en la superficie del salar. Los proyectos mineros de cobre simplemente extraen esas aguas subterráneas del salar y las conducen a las plantas en que se desarrollan los procesos de obtención del cobre. Los demás proyectos que aún están en marcha y sí contemplan y tienen autorizado la extracción de aguas subterráneas del salar de Atacama siguen siendo para nosotros una gran preocupación respecto de cómo se mantiene un balance hídrico en esos salares.
cuando uno va a las páginas de la Dirección General de Aguas y particularmente de la Superintendencia de Medio Ambiente, se da cuenta cómo desde el año, por tomar un periodo, desde el año 2004 en adelante, va aumentando la cantidad de derechos a extracción de aguas subterráneas en la cuenca del Salar de Atacama. Y cuando uno conversa con las comunidades indígenas de la zona, con aquellos que están diariamente intentando ganarse la vida a través de actividades turísticas, son los mismos que señalan cómo ha ido bajando el salar y sin embargo la administración sigue estando depositada individualmente en cada una de las empresas con medidas tan rudimentarias como, por ejemplo, instalar una regla y transmitir los datos al sistema de evaluación, particularmente a la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, en ese sentido, estamos convencidos que el sistema de evaluación de impacto ambiental necesita tener ajustes importantes en esta dirección. Y para eso hay destacados profesionales que han contribuido en este debate. Me permito citar a dos, al ingeniero civil ambiental Patricio Walker, con G, no, con W, y el abogado Ricardo Irarrázaval, era para marcar alguna diferencia, pero además ambos profesores de la Universidad Católica que han publicado en revistas de derecho ambiental y quienes han señalado la necesidad de que cada proyecto sea evaluado en forma individual. Tiene riesgos porque esta individualidad se suma a un impacto colectivo que tienen sobre un ecosistema que, insisto, es frágil y por lo tanto este mecanismo uno a uno de los proyectos no pareciera resolver el problema cuando varios proyectos se emplazan en una misma cuenca, como ocurre en el Salar de Atacama, porque se afecta una cuestión que es esencial y en este caso en el cuidado del salar como un ecosistema único e indivisible. Por esta razón, creemos que los efectos ambientales del conjunto de los proyectos en esta misma cuenca se van acumulando, interactúan entre sí, generando condiciones que claramente no son evaluadas o simplemente son difíciles de pesquisar para aquellas instituciones que tienen un carácter fiscalizador. Y en este caso, porque tanto la evaluación como la fiscalización individual no considera la globalidad y unidad del salar, porque tampoco además se cuenta con normas e instrumentos adecuados para poder hacerla. Nuestro ordenamiento institucional carece de herramientas que sean eficientes y que permitan diagnosticar con precisión los efectos sinérgicos y acumulativos que se producen en situaciones como las descritas. Estamos hablando particularmente de lo que ocurre en el norte del país y uno lo podría traer territorialmente, situarlo mucho más cerca respecto de lo que ocurre en el sector de Quinteros y Puchuncaví, en donde el espacio, en este caso el aire, el que se ve afectado por la acumulación y por los impactos de diversas fuentes que están presentes en ese territorio, pero en donde se evaluaron de manera individual y nos alegramos que hoy día el gobierno haya anunciado que va a ir en un cambio de norma diaria a norma horaria, pero si nosotros no somos capaces de resolver en que estas redes de monitoreo efectivamente estén a cargo del Estado, no vamos a tener una capacidad de control muy eficiente. En el Valle del Huasco tenemos una red de monitoreo de material particulado que también está a cargo de cada una de las empresas. Y el único rol que tienen los organismos de fiscalización es acompañar al titular del proyecto a sacar la muestra y luego enviarlas a la superintendencia, de la cual tienen reporte un año después. ¿Qué grado de eficiencia, qué grado de control puede tener una institución, por mucho que tenga mecanismos de fiscalización, si no tiene la información a tiempo para poder establecer medidas correctivas? Es decir, los efectos acumulativos que no fueron considerados a la hora de establecer nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental es uno de los elementos que claramente requiere ser rápidamente abordado,
porque el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente tienen un impacto, en este caso, sobre el salar, pero también en otros espacios sobre la vida de las personas. El sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces, como instrumento de gestión ambiental, presenta serias limitaciones al predecir los impactos de manera inadecuada, con los riesgos que tiene para el medio ambiente, la incertidumbre en la ejecución de nuevos proyectos, pero sobre todo cuando se trata de una zona o de una cuenca en donde ya existen otros proyectos productivos. Tales limitaciones se deben a que el sistema de evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión de carácter muy específico, esto es aplicable a proyectos concretos y en ese sentido lo que esperamos es que efectivamente hoy en el marco de la discusión y del debate que se da en el Parlamento, esto sea parte relevante de las transformaciones que tenga el sistema. En la práctica, evaluar un proyecto, las medidas ambientales que se definan proyecto a proyecto no son suficientes para poder garantizar la mantención de ciertos elementos o atributos del medio ambiente en los niveles deseados, atendidas las problemáticas que plantean impactos o efectos acumulativos. Y por eso que para concluir esta etapa, debemos ser claros en la preservación y el cuidado de nuestros salares junto con difundir la necesidad de poder hacerlo. Por eso que para nosotros ha sido muy importante el que espacios de conversación respecto del litio no solo se den en los centros urbanos, sino que se den en los territorios, de manera de que a partir de la difusión, de la educación, la gente comience a valorar aquello que tiene y a partir de ese proceso de educación y de formación también a cuidar y a preservar estos salares. Y por eso me reitero nuestros agradecimientos, porque cuando hace algunas semanas atrás en Diego de Almagro realizábamos estos encuentros, lo hacíamos también con la necesidad de que la comunidad supiera de las iniciativas que están a puertas, que esperamos se concreten, pero que esa concreción vaya también aparejada de impactos positivos en las comunidades y un cuidado al medio ambiente. Quiero además señalar en que nos correspondió como presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado proponer y encabezar un proyecto de acuerdo en el que la suscribieron 22 senadores y senadoras, mediante el cual el Senado amplia de manera muy amplia y transversalmente, no solo lo suscribieron senadores de la oposición a la que yo adscribo, sino también senadores de gobierno, de manera de solicitar al presidente de la República que avance en la creación de la Empresa Nacional del Litio. Esto ya está aprobado, fue aprobado de forma unánime. Sin embargo, la presentación la adscribieron 22 senadores y señala claramente en que el Estado debe avanzar en lo que ya estaba definido en la Política Nacional del Litio, es decir, la creación de la Empresa Nacional del Litio con el fin de que sea esta la que se encargue de exploraciones, explotaciones, de ejercer el rol controlador de los proyectos mineros productivos en los salares de nuestro país y atendiendo a que este acuerdo del Senado, que en nuestra opinión es bien trascendente, sin embargo poco se ha difundido en los medios de comunicación, no tuvo un impacto comunicacional como todos nosotros hubiésemos querido. Y uno siempre se pregunta detrás de eso, ¿por qué? Aquí hay, a partir de la concentración de los medios, hay intereses editoriales. Y por lo tanto nosotros vamos a continuar en este camino de entender en que cuando el año 2015 se convocó a un equipo tan amplio, tan transversal para elaborar la política nacional y cuando se concluye en que es necesario crear esta Empresa Nacional del Litio, cuando se concluye en que el Estado debe tener un rol preponderante en el control de los proyectos productivos de los salares del país, es necesario también en que esto se implemente con celeridad.
Además, señalamos en que el litio en este proyecto de acuerdo debe seguir siendo un mineral no concesible al que se debe incorporar valor agregado, y en ese sentido quiero reconocer, porque siempre es bien fácil la crítica, pero el esfuerzo que encabezó Eduardo Vitrán para que un porcentaje de las cuotas del litio fuese a partir de la industrialización, a partir de la generación de valor agregado, pero que esto también tuviese una representación territorial, que no se hiciera en las grandes ciudades, sino que en regiones como la región de Atacama tuviésemos la posibilidad de llevar adelante iniciativas de valor agregado. Creo que eso también es muy significativo, y aprovecho, Eduardo, porque me imagino yo que en la vida siempre, sobre todo a partir de algunas situaciones, lo que más se recibe es crítica, y a veces es necesario, pero también es necesario decir cuando las cosas se han hecho bien, y en eso estoy clara que fue un compromiso personal el que avancemos a la industrialización del litio en nuestro país. Los acuerdos que se han renovado de Corfo y SQM, sin duda que se va a referir en mayor detalle el ex vicepresidente de la Corfo, pero claramente lo que nosotros esperamos es que nuestro país no se quede paralizado. No se quede paralizado observando esta lucha por la monopolización del mercado mundial del litio, no se quede paralizado mientras se destruyen los salares en nuestro país, no se quede paralizado frente a una explotación voraz, sin la debida fiscalización, afectando la vida, la cultura de nuestros pueblos originarios. Y todo ello se desprende también de lo que ha sido el esfuerzo desde la Comisión de Minería del Senado, y particularmente de este acuerdo, de avanzar en establecer también sanciones mucho más drásticas a aquellas empresas que desarrollan proyectos mineros productivos en salares, y para los casos en que incurran en la vulneración de la institucionalidad medioambiental, como también en actos de corrupción o en conductas que violenten las normas de transparencia. Y por eso que hemos presentado, a partir de estas últimas decisiones, también un proyecto de acuerdo para que el Estado tenga una posibilidad de revertir la decisión de aquellos contratos. Y lo que digo no es por la vía de la expropiación, lo que digo es que aquellas empresas que tienen contratos con el Estado y que han vulnerado la institucionalidad ambiental, que se han visto involucrados en actos de corrupción, de conductas que transgreden la transparencia, no existe ninguna razón para que el Estado continúe en contratos con esas empresas. Y por lo tanto, esperamos desde nuestro primer año como senadora, y en los años que nos quedan, seguir trabajando intensamente para entender que efectivamente la minería en Chile es parte de nuestra cultura ancestral. Así lo demostraron nuestros pueblos originarios. Hemos tenido la posibilidad de recorrer nuestros cerros y ver cómo la cultura de las ánimas, la cultura moye, la cultura diaguita, eran también parte de una actividad productiva, pero a pequeña escala, no a gran escala, a pequeña escala. Y por eso que nos parece tan importante en estos días y desde siempre el apoyo concreto y decidido para que nuestros pequeños mineros puedan seguir realizando una actividad que forma parte de nuestra cultura. Y queremos que también la pequeña minería tenga una opción concreta en las actividades del desarrollo del litio. Así es que muchas gracias a todos por estar acá.